hemos estado platicando, hermanos, sobre la cuestión, sobre el libro de la carta a los Romanos, en donde tiene mucha información, mucha enseñanza, a veces un poco difícil de entender, de analizar, ¿verdad? Porque pues así es la palabra de Dios. A veces hay cosas que no entendemos, hay cosas que no comprendemos, y eso no es nuevo en la Biblia, hermanos. De la palabra de Dios, algunos escritores como Daniel, hermanos, no pudieron entender muchas cosas, y a Daniel, aparte de eso, los ángeles le explicaban. El ángel Gabriel, el ángel Miguel, llegaban a su presencia y le explicaban las palabras que no entendía, y muchas veces no entendía. Inclusive se le comentó también que sellara algunas cosas porque eran para el tiempo del fin, o sea que no se les iban a explicar a él porque no eran para su tiempo, ¿no? Entonces nosotros quizás poco a poco Dios nos vaya mostrando su palabra, cosas que tengamos que entender de manera personal o de manera en la iglesia. Sí, hermanos, sí es importante. A veces nosotros nos quedamos pasmados y sin saber qué hacer, ¿no? Precisamente, como por ejemplo el estudio que compartió el pastor hoy. No lo escuché todo, pero lo que escuché me pareció muy importante, porque estaba hablando de la conversión, pero si no hay un verdadero nacimiento, pues no hay conversión tampoco, hermanos. Sí. Entonces, una cosa es con la otra, no puede haber una cosa si no va junto a la otra. Entonces, es importante que también meditemos sobre ello, ya que aquí también el apóstol Pablo también lo menciona, hermanos. En el capítulo 2, que es el que estamos considerando, se habla del juicio de Dios, hermanos. Estábamos viendo el juicio de Dios, ¿sí? Y vemos, hermanos, ¿sí?, que es importante, hermanos, tomar en cuenta lo que está escrito aquí. Dios, hermanos, quiere enseñarnos, quiere instruirnos, quiere que mejoremos, como en la alabanza que estuvimos cantando de gloria en gloria, ¿sí? Dios quiere que vayamos aumentando y vayamos aumentando nuestro saber en lo que Él tiene para cada uno de nosotros, ¿sí? Y Él quiere enseñarnos, quiere instruirnos. Gracias. Y es por eso que pues nos dejó su palabra, para que por medio de ella seamos instruidos. En el antiguo Israel, hermanos, en el Deuteronomio se les mencionó que deberían enseñar a sus hijos la palabra de Dios cuando estuvieran en el campo, cuando estuvieran en su casa, en la noche, en el día. Todo el tiempo deberían estar enseñando a sus hijos y ellos recordando. Pero sabemos que esto no lo hicieron. No hicieron esto. Y en el libro de los Jueces, después de que murió Josué, lo podemos evidenciar, que la gente hacía cada quien lo que les parecía correcto. Así inicia el libro de los Jueces, ¿sí recuerdan? Porque también lo consideramos, ¿sí? Y debido a que cada quien hacía lo que les parecía, ¿en qué problema se metían? Y si recordamos que al final del libro de los Jueces, parecía que estuviéramos viendo algo terrorífico cuando masacra a una mujer, violan a una mujer. Si luego el marido la hace pedacitos, imagínense, ¿no? Y se pone a pensar, bueno, ¿cómo es que estos siervos de Dios, que conocen a Dios, llegan a tal grado de hacer ese tipo de cosas? Pues sí, es posible, pero ¿por qué es posible? Porque están apartados de Dios, porque su conciencia está muerta, no tienen ya. ¿Sí? Y eso es lo que precisamente hemos considerado en estos días, que aquí el apóstol Pablo habla de una conciencia en la cual dice aquí que puede acusarnos o puedes
excusarnos. ¿Sí? Es lo que estuvimos viendo, si lo obedecemos o no. ¿Sí? Y en los versículos 12 del segundo capítulo, aquí menciona algo importante, que es lo que es la base de nuestro estudio, de nuestra plática, de nuestra predicación de hoy. Dice: porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Hacemos una pausa ahí, hermanos. Sí. Como comentaba, el juicio de Dios, hermano, es inminente y nadie se va a escapar. Nadie se va a escapar del juicio de Dios, salvo, ¿quién se va a escapar? Los que hayan ejercido o que ejerzan fe en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí recordemos que a quién está hablando Pablo, está hablando a judíos. ¿Sí? Al inicio de esta carta, hermanos, podemos hablar que está hablando de manera general a toda persona, pero aquí ya está hablando a judíos. ¿Sí? ¿Y por qué lo podemos determinar? Porque si usted lee el versículo 17, de ahí de Romanos, en el capítulo 2, fíjense lo que dice el versículo 17: he aquí, tú tienes el nombre de judío. Dice, y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Entonces ahí ya está hablando directamente al pueblo judío. Por eso es que en los versículos anteriores que acabamos de leer, menciona eso, que los que han pecado sin ley perecerán sin ley. O sea, una persona que está apartada de Dios está en pecado. Y por el pecado heredado de Adán y Eva, que eso lo vamos a ver posteriormente, ¿sí? Muere la gente. Dice que la paga del pecado es la muerte. Con la muerte se acaba el pecado, o sea, se paga el pecado. Pero la muerte es separación. Entonces la persona es separada de su cuerpo, espiritualmente hablando, pero también cuando muere, también muere separada de Dios eternamente. No hay otra salida. Pero lo que hemos visto anteriormente es que esas personas van a presentarse ante el tribunal de Cristo. ¿Sí? El tribunal de Cristo, que esto será, hermanos, ¿cuándo será? Después de los milagros. Después de los milagros. Y dice ahí que el cielo entregó a sus muertos y que los que estaban en los sepulcros entregaron sus muertos, y toda esa gente entonces va a presentarse ante el juicio de Dios, pero será juzgada sin la ley. Será juzgada de acuerdo a lo que, bueno, ahorita sigamos leyendo, ahorita no quiero adelantar, pero será juzgada de acuerdo a eso, a que no murieron sin ley. ¿Okay? Pero sigue hablando el apóstol Pablo a los que sí están bajo la ley. ¿Quiénes están bajo la ley? Los judíos. ¿Sí? Dice ahí, aquí, y todos los que bajo la ley han pecado, dice, por la ley serán juzgados. Ahí está. El único pueblo, hermanos, que ha recibido, el único pueblo en la tierra que ha recibido la ley de Dios son los judíos, ¿no? O los israelitas. En una ocasión, hace poco tiempo, escuché que andan diciendo que preguntaban a una persona en el Facebook que si antes de que Dios hubiera dado la ley a Moisés, había ley, ¿no? Bueno, la persona se puso ahí a decir que sí había ley, porque cuando Abraham, que fue el que le dijo a Dios que saliera de su casa, dice que él hacía lo que en la ley, su ley, cumplía sus mandamientos, ¿no? Aunque no había mandamientos, pero él cumplía lo que le había dicho Dios, ¿no? Ok.
Pero aquí el punto, hermanos, es que ellos recibieron una ley escrita. Y ellos, cuando recibieron la ley escrita, dicen que estuvieron dispuestos a seguir la ley. Estuvieron dispuestos. O sea, hizo Dios un pacto con ellos y ellos aceptaron el pacto. Estuvieron conformados a ese pacto de la ley. ¿Sí? Y esa ley les aplica a ellos. Por eso aquí Pablo dice que a los que están bajo ley serán juzgados. ¿Sí? Y luego, pero pasa más adelante, porque podía decirse un judío, pues yo estoy oyendo la ley y sé la ley y no pasa nada. Pero el apóstol Pablo pasa algo más importante aún todavía. Dice, porque en el versículo 13, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. ¿Sí? Serán justificados. ¿Sí, hermanos? Entonces, ¿quiénes serán los justificados en base a la ley? ¿Los que la oyen o que los que practican? Los que la practican, los que llevan a cabo la ley. Los hacedores de la ley son los que serán justificados. ¿Ante quién? Ante Dios. Ellos serán así justificados, hermanos. ¿Sí? ¿Y esto cómo es que va a ser así? Recordemos que Santiago, hermanos, hablaba también de los hacedores olvidadizos. Él nos ponía un ejemplo, ¿sí?, de un espejo. ¿Sí? De un espejo, ¿sí?, en el cual a ver, permítanme, déjame buscar el texto. Lo tenía aquí, pero se me perdió. Es Santiago. Vamos al capítulo 1, versículo 23, por favor. 1:23 de Santiago. Y vamos a empezar desde el versículo 22, hermanos. Aquí Santiago, el medio hermano del Señor Jesucristo, dejó escrito esto, lo siguiente, para los hacedores de la ley. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, porque dice, engañados a vosotros mismos. O sea, las personas que solamente oyen la palabra de Dios y no la hacen, a sí mismo se engañan, en otras palabras, ¿sí? Dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, dice, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. ¿Sí? Aquí hay algo importante que debemos notar, hermanos, que dice un hombre, no menciona a una mujer. No quiero decir que hacer una discriminación con esto, pero ¿por qué menciona Santiago un hombre? Porque por lo lugar los hombres, hermanos, solamente nos ponemos, cuando nos rasuramos, nos paramos ante un espejo para vernos. Y por ahí vamos si tenemos por aquí un granito, algo puesto ahí, o para peinarnos, pero son pocos los minutos que nos pasamos enfrente de un espejo, los hombres, y a veces no nos damos cuenta de muchas cosas. Las mujeres se pasan horas y horas enfrente del espejo, peinándose, maquillándose, infinidad de cosas, puede pasar tiempo y ellas siguen en el espejo. Pero el hombre no. El hombre se ve y dice, ya que tenemos por acá, algo por acá, pero se da la vuelta y se va y se olvida de que tenga quizás un granito, que tenga, no sé, X cosa en la cara, y se olvida, ¿verdad? Inclusive a veces se puede ir sin peinar y se olvida que no está peinado. Nomás se ponen una gorra. Yo he visto que algunos se paran y se ponen una gorra aquí para no peinarse y vámonos. Ya, la gorra ya les tapa que no estén peinados, ¿no? Y se olvidan de que no se peinaron. En esa forma está asemejando Santiago al hombre
que se ve en el espejo y después se olvida. Está asemejando a la persona que escucha la palabra de Dios, que solamente la escucha, que solamente más bien la oye. Porque déjenme decirle, una cosa es escuchar y otra cosa es oír. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, estaba pasando una señora que decía que tenía hambre, que le dieran de comer, ¿no? Yo más o menos oí, pero no escuché y él no obedecía. ¿Sí me explicó? O sea, igual que ustedes también lo oyeron, pero quizás nomás oyeron, no prestaban atención, no escucharon lo que estaba diciendo. ¿Sí? Entonces, de esa forma, estaba asemejando Santiago el mirar la ley o mirarse la gente, el hombre en el espejo, ¿sí? Pero sigue diciendo aquí en el versículo 25 en Santiago, hermanos, en el capítulo 1, dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, ¿sí? En la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será, dice, bienaventurado en lo que hace. ¿Sí? En lo que hace, en todo lo que hace será bendecido por Dios, hermanos. Entonces nosotros a veces estamos aquí presentes pero ausentes, porque podemos estar oyendo solamente, pero no escuchando. Salimos de aquí y nos olvidamos. Y es triste eso, hermanos, porque fíjense que pues me he encontrado personas que van a iglesias, y el día viernes fui a comprar unas cosas que necesitaba, ahí donde yo siempre compro materiales, ahí en el Cabo Hidalgo. Les he comentado que yo voy seguido ahí. Y les comenté que ahí encontré una persona que vendía tamales. ¿Se acuerdan que decían que no había leído la Biblia? Sí. Bueno, me acerqué otra vez con él porque le había comentado que hiciera la transcripción del libro de Filemón. Digo, hágalo, guys. Cuando yo venga después, a ver, me platica cómo le fue, si pudo hacerlo o no pudo hacerlo. Entonces, fui a comprar las cosas que necesitaba porque he ido varias veces, pero a veces no me da tiempo de ir a ver a la persona esta porque voy deprisa. Y en esta ocasión tuve poco de tiempo y entonces fui a verlo, ¿no? Y me acerqué a donde estaba y había unos jóvenes que también asisten a la iglesia, ¿sí? Y estaban ahí echando un cafecito. Y llegué y luego los saludo y me invito a un café el señor. Y digo, pues sí, un cafecito, estaba haciendo frío. Yo estaba lloviznando el día viernes, entonces digo, pues se antojaba un cafecito, ¿no? Entonces le acepté el café y me dice, ¿con leche? Sí, échale lechito, una vez, ¿para qué? Pues ya andamos en el camino, pues ya me hago del hogar. ¿No? Entonces estábamos echando el café, me comentó esta persona que también van a la iglesia y con él, y que van los domingos, y le pregunté, ¿qué les parece? Porque dice que tienen como 1 año y medio asistiendo a la iglesia. Y le digo, ¿qué les parece? ¿Cómo que han aprendido? ¿Qué les enseñaron este domingo que fueron a la iglesia? Les pregunté, ¿fueron? Sí, fuimos. ¿Y qué les pareció la prédica? Yo creo que me dijeron. No me acuerdo. No me acuerdo de qué fue la prédica. Las dos personas que estaban con él me dijeron, no nos acordamos. Y yo, ¿cómo? ¿Cómo es? No, la verdad no nos acordamos, pues. Ya no nos acordamos de qué estaba hablando. Son oidores, hermanos. Son oidores de la palabra de Dios porque no escucharon con atención. Y eso es algo difícil, más bien complicado y peligroso, hermanos. Más bien es peligroso, no complicado, es peligroso porque aquí lo estamos viendo. Lo dice Santiago, lo dice Pablo. ¿Quiénes son los que salvan? Solamente los hacedores, pero ojo,
de la ley, estamos hablando de la ley. ¿Sí? Estamos hablando de la ley. ¿Por qué enfatizo eso? Porque más adelante vamos a ver otra cosa que tiene que ver con otro asunto. ¿Sí? Entonces, dice ahí que los que son oidores olvidadizos, aunque digan que son oidores y que a los judíos se les dio la palabra de Dios solamente a ellos, y piensan que por eso tienen cierta privilegio de parte de Dios, porque se les dio la ley, pero se les olvida que Dios no es parcial, hermanos. ¿Se acuerdan? Dios juzga tanto judío como no judío de manera justa, imparcialmente, en base a lo que estamos viendo, a los que mueren sin ley y a los que mueren con ley. ¿Sí? En base a eso se le va a juzgar a las personas de manera particular y de manera justa. Claro, Dios va a ejercer misericordia en ambos casos, pero así es como va a juzgar Dios. Entonces, el punto, hermanos, es que aquí vemos el ejemplo de estos que solamente por oír la palabra de Dios no salva. Aquí lo dice, dice aquí en el 13, porque no son, el 13 en el capítulo 2 de Romanos. Regresamos a Romanos, perdón, no les dije que regresáramos a Romanos. En el capítulo 2, en el versículo 13, dice, porque no son los oidores de la ley, ¿los qué? Los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Recordemos, hermanos, que Dios les dio la ley al pueblo judío y les dio ordenanzas para que cumplieran, y les dio sacrificios. Les dio sacrificios para que por medio de ellas pudieran tener una comunión con Dios. ¿Sí? El sacrificio de animales. Por medio de ese sacrificio de animales, ellos pudieran acercarse a Dios, quitar o disfrazar el pecado por la sangre de los animales, disfrazaban el pecado y podían tener una comunión con Dios. ¿Sí? Es como entonces podían acercarse a Dios de esa manera, bajo esa misma directriz que Dios había dado al pueblo judío. No había otro pueblo, hermanos, que se pudiera acercar a Dios. ¿Ustedes conocen otro pueblo que Dios les haya dado normas, les haya dado reglas? Aparte de los judíos, aparte de los israelitas. Yo que sepa, no lo existe, no hay, ¿no? Bueno. Pero entonces, ¿qué pasa? Vamos a continuar en la lectura en el versículo 14. Dice ahí, porque cuando los gentiles, fíjense, ahora ya habla de los gentiles, no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. ¿Sí? Defendiendo sus razonamientos. Ahí hagamos la lectura. ¿Sí? Aquí entonces vuelve a hablar de los dos personajes, judíos y gentiles. ¿Sí? Y hay personas, hermanos, gentiles, gente de las naciones, porque así se les llama también gente de las naciones, gentiles, ¿sí? Que gente que no conoce la ley, pero por la ley, por naturaleza, hace las cosas de la ley. Aquí lo está diciendo el apóstol Pablo. ¿Sí? Dice que este tipo de personas, hermanos, ¿sí? Al hacer la ley, es como si tuvieran escrita la ley en sus corazones, y por eso la hacen. En su conciencia, en otras palabras, su conciencia está escrita, le dicta. Pero eso fue como lo que dice el apóstol Pablo con relación a los que hacen la ley. Porque yo conozco a gente, hermanos, conozco a gente que es honesta, que trabaja,
que no hace nada a su prójimo, al contrario, ayuda a las personas cuando puede ayudarlas, es amable con las personas, es hospedador, en fin. Yo creo que ustedes también conocen a gentes así, pero la pregunta es, ellos están escritos en la ley, quizás por educación, hermanos, porque así los educaron también, se comportan de esa forma, ¿sí? Porque está escrita esas normas en donde sus corazones, porque así los educaron, así les enseñaron sus papás, sus familias son así, hospitalarios, amigables, dadivosos, hospedadores y demás, ¿sí? Y de alguna forma esa gente está contenta, feliz, y demuestra que esos corazones que tienen escrita la ley en ellos, ¿sí? Bueno, pero ¿qué creen? Aún así, en base a eso, dice que no es por obras, que serán justificados, serán juzgados igual, pero sin ley. Pero ¿qué sigue diciendo? Y aquí viene lo más importante, que sigue diciendo el apóstol Pablo en el versículo 16. Dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo, ¿sí?, los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Aquí el apóstol Pablo ya está hablando de algo más importante. ¿Sí? Ya habla primero, empezó hablando de la gente que no tiene ley, los gentiles, y luego brinca a los judíos que tienen ley, pero al final de esto, en el versículo 16 menciona que serán juzgados por Jesucristo, pero en base a ¿qué? Al Evangelio. Toda gente que no rechace el Evangelio de Dios, hermanos, aunque tenga la oportunidad de escuchar el Evangelio y rechace el Evangelio, pues no está apartada de Dios. Al estar apartada de Dios, pues está condenada, sigue condenada, no tiene salvación. Porque aparte de eso dice aquí que Jesucristo juzgará los secretos de los hombres. Vuelvo a comentarles que una persona es hospedadora, una persona es amigable, una persona es dadivosa, hace obra de caridad y todo eso, pero eso es lo que se ve aparentemente, lo visible, pero ¿qué hay en su corazón? ¿Qué es lo que piensa? Cuando está solo, cuando está sola, ¿sí? Hay gente, hermanos, que son muy correctos, pero con todo respeto, hay gente que son pederastas, son amables con los niños, se dan dulces, le dan regalos, ¿y qué hacen cuando nadie los ve? Y hay hay hombres y mujeres en ese sentido, no nomás son los hombres, ¿no? Hay mujeres que también hacen lo mismo con menores, ¿no? Los engañan, ¿sí? Y no tan solo eso es por ejemplo un punto muy grave, pero ¿qué hay por ejemplo, de la pornografía? ¿Qué vemos cuando estamos en nuestra casa? Cuando estamos solos, ¿qué vemos? ¿Qué escuchamos? ¿Sí? Eso es lo que va a revelar Jesucristo, lo que hay en dentro, lo que no se ve, lo que no está a la vista. Y eso también aplica a una persona que se dice cristiana, que puede pues aparentar muy recta, muy justa, muy religiosa, pero ¿qué hace cuando está en su casa? Cuando se conduce en la calle, hay personas que tienen doble vida, ¿sí? Aquí en la iglesia se comportan de una forma, pero en la calle, en las casas, en sus casas, se comportan de otra. Y eso es para todos, hermanos, no más para algunos. Todos
tenemos que ver qué es lo que estamos haciendo, porque podemos decir, pues que nadie nos ve, o nadie me ve, y voy a hacer esto. Pero hay alguien que sí nos ve. Y lo más complicado de todo esto es que vamos a ser juzgados conforme al Evangelio. Aquí lo dice el apóstol Pablo. Conforme al Evangelio. ¿Sí? Por eso cuando Jesucristo hablaba de que iba a poner a las cabras de un lado y a las ovejas de otra, es en base que va a juzgar. ¿Sí? Cuando habla de que el trono blanco también va a juzgar a la gente, ¿quién es el que va a juzgar? Aquí lo dice que Jesucristo es el que va a juzgar a las personas. Entonces, no hay nada oculto para Dios, hermanos. No hay nada oculto que podamos decir que no, Dios no se da cuenta. Porque sí se da cuenta de los actos que cometamos. ¿Sí? Y en la Biblia podemos encontrar varios actos de diferentes personalidades que ocuparon lugares importantes dentro del servicio a Dios, como por ejemplo David. Era un rey que decía que tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Imagínense si no hubiera tenido el corazón conforme al corazón de Dios, ¿cómo hubiera sido? ¿Verdad? ¿Qué hubiera hecho? Así mató, así cometió adulterio, teniendo el corazón de Dios, o conforme al corazón de Dios. ¿Eso qué quiere decir? Que podemos fácilmente caer también en pecado al dejarnos llevar por nuestras concupiscencias, por nuestras deseos personales. Y eso es algo que tenemos que tener cuidado, porque todos estamos expuestos a eso. Jesús mismo estuvo expuesto, fue tentado por el diablo y lo tentó con algo básico: hambre. Le dijo: si eres hijo de Dios, convierte esas piedras en panes. Pero ¿qué le dijo Dios? No solo de pan debe vivir el hombre, sino de todo alimento, por la palabra de Dios que sale de su boca, ¿no? Entonces podríamos decir, hermanos, que entonces porque no tengo que comer, no tengo trabajo, puedo robar. No, ¿verdad? Hay gente que a veces, hermanos, en lugar de robar está pidiendo dinero. Por ejemplo, yo he visto a mucha gente que vengo por acá a las mañanas, veo a gente que no lo puedo en la calle, no sé las calles, la verdad, pero está ahí gente pidiendo dinero, ¿no? Y pues es mejor que estén pidiendo dinero que estén robando. Yo a veces tengo oportunidad de darles, luego a veces yo me traigo una fruta, cuando vengo para acá me traigo una manzana, un plátano, y luego se los doy. ¿No? Le doy la manzana, le doy el plátano, le doy dinero también a veces, ¿no? Pero entonces aquí lo importante, hermanos, que nosotros como hijos de Dios, que estamos bajo la gracia, ¿sí? Y la gente que va a ser juzgada, hermanos, ¿sí? Será conforme al Evangelio de Jesucristo, ¿sí? La gente que rechazó al Señor Jesucristo, ¿sí? La gente que quizás escuchó pero no prestó atención. Pues todo esto, hermanos, debemos analizar y ver qué es lo que está ocurriendo conmigo. ¿Yo soy oidor o soy hacedor de la palabra de Dios? Porque los hacedores, los oidores, hermanos, pues ya sabemos lo que le pasó a los judíos. Ellos hicieron un pacto con Dios de obediencia, ¿no? ¿Y dónde están?
¿De pronto dónde está la obediencia que le debían a Dios? Dicen algunas personas por ahí que Dios es un Dios negativo, un Dios cruel, porque se vengó de los pueblos, destruyó a los pueblos por no obedecer su palabra. Pero se les olvida, hermanos, que en el caso de los judíos, por ejemplo, que Dios les dijo: voy a dar mis leyes para que las hagan. Si las hacen, les va a ir bien, pero si no les hacen, pues les va a ir mal. Pero aquí, ¿quién tenía que tomar la decisión? ¿Quién tomó la decisión de aceptarlo? Ellos. Es como cuando nosotros hacemos un convenio por ejemplo, te vamos a pedir trabajo simplemente, ¿no? Usted le queda a una persona como: ¿sabes que te voy a pagar tanto a la semana? ¿No? Pero tú no vas a hacer esto y esto y esto, ¿no? Usted no hace lo que le dice la persona que lo está contratando: ¿merece pago? Pregunto. Si no hace con lo que usted quedó, por lo cual se le iba a pagar, pues no merece pago. Al contrario, por eso que se le corra. ¿Sí? Es lo que se puede decir que pasó con Israel. Israel se comprometió a algo, no lo cumplió. Y el pacto de la ley que se le dio a Moisés era un pacto condicional, hermanos. Era que si ellos obedecían, Dios iba a continuar bendiciéndolos y cumplir su propósito por el cual los había escogido. Pero si no obedecen, Dios no está obligado tampoco a cumplir su palabra. Cuando usted no trabaja en lo que tiene que trabajar una persona que lo contrata, una empresa que lo contrata, pues la empresa no está obligada a pagarle si usted no hace por lo cual se le contrató. No está obligado, porque no cumplió usted. Entonces Dios tampoco está obligado a hacer algo cuando israelitas no cumplieron. Pero ¿qué creen? Por una promesa dada a Abraham, Dios. Por esa promesa dada a su amigo, porque él le obedeció en todo y cumplió en Dios. Por esa promesa, Dios está esperando un tiempo para tratar con el pueblo. Sí, por esa promesa. Y eso también lo habla en este libro, en esta carta, pero lo vamos a ver después. ¿Sí? Aquí lo importante, hermanos, es, en base a lo que acabamos de leer, de analizar, es nosotros. ¿Cómo somos oidores o practicamos la palabra de Dios? ¿Sí? Es cierto que a veces tenemos una conciencia, pero a los que escuchan la palabra de Dios y se convierten, como decía el pastor en la mañana, o hace rato, reciben el Espíritu Santo. Se recibe el Espíritu Santo como una garantía, así lo dijo el apóstol Pablo, como una garantía de que seremos resucitados y estaremos con Jesucristo. Esa es la garantía que se tiene, ¿sí? Por el bautismo, por el Espíritu Santo, por el bautismo del Espíritu Santo, ¿sí? Y eso es lo que tenemos como garantía. Pero ¿es mejor tener la conciencia o tener el Espíritu Santo? Porque habla de una conciencia, de que por naturaleza está escrita la ley en los corazones de cada uno del ser humano. Nosotros tenemos esa ley en los corazones, pero aún estando así, hermanos, hacíamos lo que queríamos, lo que nos parecía correcto. Pero cuando tenemos el Espíritu Santo, ya no tan fácilmente hacemos lo que queremos, ¿no? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está. Nos redarguye el Espíritu Santo. Hay una vocecita que nos dice: eso está mal. O si llegamos a caer en un pecado, esa vocecita lo que nos está diciendo es: te equivocaste, hiciste mal. Sí. Pero hay quienes no hacen caso a esa vocecita
no le importa. Entonces el Espíritu Santo se contriñe, como dice el apóstol Pablo, se contriñe y entonces pues ya no habla, porque ya está contriñido, aunque está en nosotros, pero está contriñido, ya no nos habla, porque no le hacemos caso. Se endurece el corazón. ¿Vale? Se endurece el corazón, ya no quiere escuchar la voz del Espíritu. Así es. Entonces es importante nosotros que lo escuchemos, los que tenemos el Espíritu Santo, prestar atención a lo que el Espíritu Santo nos habla, nos dice. ¿Sí? Porque Jesús lo dijo así, que Él nos enseñaría, nos enseñaría y estaría con nosotros. ¿Hasta cuándo estaría con nosotros? Se quedaría con nosotros, entonces en otras palabras, está con nosotros desde que nos hacemos cristianos, creyentes en Jesucristo y reconocemos al Señor Jesucristo como el Señor y Salvador. Entonces el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. De ahí, ¿hasta cuándo se va? Hasta que moramos. Jesús dijo que estaría con nosotros para siempre. Entonces quiere decir que quizás más allá de la muerte va a estar con nosotros. ¿Sí? Porque ¿a dónde vamos ahí? A la presencia de Dios, a la presencia de Jesucristo. ¿Sí? Aquí nosotros debemos prestar atención a lo que escuchamos aquí, escuchar, no oír, escuchar. ¿Alguno de ustedes sí entiende la diferencia de oír y escuchar, hermanos? ¿Sí sabe la diferencia de oír y escuchar? Por ejemplo, ahorita escuché que pasó un carro. Es escuchar. Pero no prestamos mucha atención. ¿Por qué? Porque estamos poniendo atención a lo que está diciendo aquí. ¿Sí? Esa es la diferencia. ¿Sí? Por ejemplo, en la calle pasamos luego a gente que oímos que habla y habla, pero no escuchamos porque no estamos prestando atención a lo que la gente está diciendo. Pero cuando llegamos con alguien y nos habla, ahí ya prestamos atención. Y recordamos, es que me dijo esto, nos dijo eso, me dijo lo otro. Pues qué, ¿no? Aparte de oír, escuchamos. Y eso al escuchar se nos queda. Lo recordamos en nuestra mente, en nuestro corazón. Y eso es lo que quiere Dios de nosotros. Que no somos oidores olvidadizos, sino que seamos hacedores de la palabra de Dios, del Evangelio. Que prediquemos, ¿sí? Que prediquemos con nuestro testimonio. Eso es lo más importante. Podemos decir mil cosas, pero eso es lo que decimos, está respaldado por lo que hacemos. Es importante recordar y meditar todo esto que estamos viendo, hermanos, que estamos analizando, porque aunque fue escrito para los romanos, una iglesia cristiana de aquel entonces, ¿sí? En los años 56, 57, 58, que se escribió después de Cristo, eso a nosotros nos sigue aplicando hoy que somos cristianos. ¿Sí? Y después debemos de prestar atención a las cosas, como dijo Jesucristo, dijo Pablo, a las cosas oídas por nosotros, tenemos que escuchar, dijo el apóstol Pablo, ¿sí? A las cosas oídas por nosotros, sin olvidar, no mirarnos en el espejo y olvidarnos cómo somos, hermanos. Siempre estar pidiéndole a Dios que nos ayude a dar testimonio, hermanos. Es cierto que no vamos a equivocar, sí, vamos a cometer errores, sí. Nadie está exento de eso. Pero siempre es importante ponernos a cuentas con Dios, hermanos. Ponernos a cuentas con Dios. No sé si usted tenga un tiempo diario con Dios, y en ese tiempo con Dios en su lugar secreto, y usted le exprese a Dios eso. ¿En qué se equivocó? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que dijo?
¿Qué fue lo que miró? ¿Qué fue lo que escuchó? Que vaya en contra de su palabra, que pudiera lastimar a Dios, porque nosotros podemos lastimar el corazón de Dios, hermanos. La pregunta es, ¿usted quiere lastimar el corazón de Dios? ¿Usted quiere hacer que Dios y el Espíritu Santo se contriñen de nosotros? Por ejemplo, cuando usted ofende a un familiar, a su esposa, esposo, por ejemplo, o un hermano, y el hermano ya no nos habla porque se ofendió, ¿cómo se siente usted cuando lo ve por ahí? ¿Se siente contento? Entonces, ¿qué tiene que hacer? Pues ponerse a cuentas con el hermano, ¿verdad? Pedirle perdón. Con Dios es lo mismo. Podemos ponernos a cuentas a Dios, sí, y pedirle que nos perdone nuestros pecados, pero esto es diario. Esto es diario. Recuerdo que el pastor Joel decía que en el estudio de autoconfrontación que eso es diario, es una tarea de todos los días, hermanos, porque todos los días cometemos errores, porque todos los días pecamos, todos los días. Entonces todos los días tenemos que pedirle a Dios perdón, todos los días, para que pues, sigamos teniendo ese privilegio de entrar a la presencia de Dios, esa comunión con Dios, que el Espíritu Santo nos siga hablando, nos siga, en lugar de estar contestado, que se sienta gozoso, y ese gozo se transmita en nosotros mismos, ¿sí? De nosotros mismos, de poder nosotros sentir el perdón de Dios. No sé ustedes, hermanos, pero yo cuando a veces reconozco que me equivoqué, hay algo que me está acusando, como dicen, me está acusando. Y no descanso, ¿saben hasta qué? Hasta que lo hablo con Dios. Y siento una libertad. Yo no sé si ustedes lo sientan, pero yo he sentido, a veces siento como algo que oprime mi pecho, ¿sí? Algo que me incomoda. Y cuando voy a la presencia de Dios y le pido perdón por eso, me libero. Bueno, más bien Dios me libera, me perdona y me siento libre otra vez. Bueno, yo no sé si a ustedes les pase, pero a mí sí me pasa. ¿Sí? Se acaba una sensación como de inquietud, no sé cómo explicarlo, hermanos. ¿Sí? Fíjese que qué día en el trabajo, bueno, hay problemas con dos personas que son pero tremendas, ¿no? Y a veces quiera uno, pues sí se enoja, ¿no? Y entonces andaba yo donde está la cancha de fútbol y que le digo a Dios, me vino el texto de la palabra donde dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, ¿no? Guardará vuestros corazones en Cristo Jesús. Entonces le dije, en ese momento le digo al Señor, digo, mándame tu paz. O mándame tu paz porque la necesito. Y honestamente sí, o sea, vino la paz de Dios. Muy tranquilo, ¿no? Pero me vino el texto, o sea, me vino ese texto donde dice que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros corazones en Cristo Jesús. Le digo y le dije, mándame tu paz, la necesito. Y sí, como usted dice, no, vino esa paz y ya, muy tranquilo, me puse a trabajar. Y yo veía a mis demás compañeros también bien enojados, bien así, por las circunstancias que vivimos, ¿no? Ahí. Y la inconformidad y todo, dije, bueno, solamente tú sabrás cuándo vas a obrar, ¿no? Cuándo vas a hacer tu perfecta voluntad. Así es. Sí, gracias. Pues así es esto, hermano, cuando nos sentimos cómodos. Yo no sé si ustedes han leído, hay un libro que se me fue el nombre ahorita, El Peregrino, algo así. Progreso al Peregrino. Progreso del Peregrino, donde empieza que anda cargando una mochilota bien pesada, ¿no? Anda cargando ahí y la carga por todos, por donde quiera que se mueva, anda cargando su mochila ahí con grandísima. Ahí se ve en el libro porque anda cargando. Está la película. Y todos anda ahí, y todos andamos cargando con nuestra mochila. Pero ¿cómo es que se libera según esta historia o este libro? Cuando llega a la cruz de Cristo, hermanos.
y se le cae y deja esa mochila ya y se siente libre, ya se puede mover para allá y para acá y libremente. Nosotros, si no confesamos los pecados ante la presencia de Dios por medio de Cristo Jesús, pues nos sentimos así, todos pesados, así como andando cargando la mochilota. ¿Sí? ¿Usted no quiere estar libre? ¿No quiere sentirse, así como dijo Jesucristo, conocerán la verdad y la verdad los hará libres? ¿Usted no quiere ser libre? ¿No quiere estar gozoso, hermanos? ¿No quiere sentirse que Dios lo ha perdonado? Porque la verdad, creo que ustedes también han sentido, se siente algo tan hermoso cuando se siente el perdón de Dios, hermanos. Se siente algo maravilloso. Yo no sé cómo explicarlo, la verdad, no sé ni cómo decirlo. Pero se siente algo hermoso cuando se siente el perdón de Dios. ¿Sí? La alegría, se siente gozo, se siente alegría. ¿Sí? Entonces, ustedes no quieren sentir esa gozo, esa presencia de Dios, o quieren seguir cargando esa maletota que ya no la pueden cargar, hermanos, pero siguen cargándola. Es importante, hermanos, entonces, que nosotros, hermanos, cuando escuchamos la voz de Dios, que es el Espíritu Santo, nuestra conciencia, hagamos caso al Espíritu Santo. ¿Sí? Es más, aún antes de que cuando vamos a pasar alguna situación complicada y sabemos que vamos a enfrentarnos a una situación difícil, porque ya sabemos qué va a pasar, hermanos, en algunas cosas de nuestra vida, porque sabemos cómo somos, hermanos, y sabemos cuáles son nuestras debilidades, y sabemos que podemos tropezar en algunas de esas cosas. Y cuando nos enfrentamos a alguna situación, una tentación de ese tipo, lo que tenemos que hacer es primero ir a Dios y decirle a Dios, ayúdame en este momento, porque voy a presentarme una situación con la cual yo todavía no he podido superar, no he podido mejorar, no he podido dejar al 100%, o todavía sigo haciendo, no he podido dejar. ¿Sí? Y Dios nos ayuda, hermanos. Por eso dice, como decía la alabanza, es de gloria en gloria la transformación que Dios va haciendo en nosotros, pero siempre y cuando nosotros estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios, seamos humildes y lo conozcamos y buscamos la presencia de Dios y sepamos que nosotros no podemos solos, porque mucho tiempo de nuestra vida, hermanos, estuvimos alejados de Dios, haciendo lo que nos parecía correcto. Pero ¿cómo vivíamos, hermanos? ¿Cómo vivíamos? Y ahora como cristianos, ¿cómo vivimos? ¿Ustedes quieren cambiar esa bendición de Dios por la forma de vivir pasada, hermanos? Yo creo que nadie, ¿verdad? Nadie está dispuesto a eso. ¿Sí? Pues entonces hay que buscar todos los días, hermano, la presencia de Dios, yéndole a su lugar secreto. Ustedes saben el momento, saben la hora, saben en qué lugar lo pueden hacer. Yo por el lugar, hermanos, yo me meto al baño. Al baño y ahí hablo con Dios, porque es el único lugar. Yo un departamento chiquito donde así que donde hay privacidad solamente es en el baño. ¿Sí? Porque meto la recámara, pues ahí está mi esposa. Me voy para otra recámara donde está mi hijo, pues ahí está mi hijo. O en la sala, pues ahí estamos todos. No. Entonces, ¿dónde puedo ir? Pues al baño. O si no, me salgo. Me salgo y me voy a caminar y en la calle ando conversando con Dios. Caminando y ando platicando con Dios. No. Así es, hermanos. Entonces yo les aconsejo que lo hagan. Y si lo hacen, qué bueno. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Sigamos haciendo. No pierdan ese hábito de ponernos a cuentas con Dios, hermanos. ¿Ok, hermanos? Bien, pues vamos a ver para dar terminación a esta palabra de Dios. Bendito Dios, Padre Santo, gracias por tu palabra, Señor. Y Padre, cómo tú nos muestras
tus planes, tus propósitos todos los días de nuestras vidas, Señor. Y quieres que seamos mejores todo el tiempo, Padre. Que cambiemos nuestra forma de pensar, que cambiemos nuestra forma de actuar y de hacer las cosas, Padre. Y esta mañana, Padre, venimos a suplicarte que tú nos guíes, nos sigas dirigiendo, como estabas hecho aún más, Padre, para que parezcamos más a ti, Señor. Sigamos creciendo de gloria en gloria para agradar tu corazón, para agradarte a ti, seguir escuchando tu voz, para no equivocarnos, Padre Santo, para no errar. Si pecamos, Señor, sabemos, como dijo el apóstol Juan, tenemos un abogado para con el Padre, que es nuestro Señor Jesucristo. Y utilizar esa herramienta, esa oportunidad que tú nos has puesto delante de nosotros para ir a nuestro abogado, a nuestro Señor Jesucristo, que interceda por nosotros, y también por el Espíritu Santo, que también abogue por nosotros, Padre Santo. Damos gracias por tu palabra, Señor, por la fortaleza y el gozo de sentirnos que tú nos has perdonado, que estamos disfrutando una relación contigo, una relación personal contigo, Padre Santo, y eso nos llena, eso nos hace estar gozosos, eso nos hace sentir bien, nos hace sentir paz entre nosotros, y estando contigo, Padre, nos regocijamos de tenerte a ti como nuestro Dios, como nuestro Padre, como nuestro Señor y Salvador, Padre Santo. Bendice a mis hermanos, bendice a la gente que esté escuchando este mensaje de tu palabra, Señor, y que sea de bendición para todos y cada uno de ellos. A ti sea toda la gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pasamos ahora a los diezmos, hermanos.